Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a su programa El Mensajero de Dios, el cual estamos transmitiendo a través de la plataforma digital de Grupo Es Noticia. Como lo hemos dicho una y otra vez, ¿verdad? De manera incansable, donde la palabra de Dios no deja de ser noticia, porque ¿qué creen? Dios siempre tiene algo nuevo y bueno para todos y cada uno de nosotros. Así es que el día de hoy, ¿verdad? Estamos preparados para poder compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí? Lo que Dios quiere que nosotros hablemos, ¿verdad? Para poder bendecir a su pueblo, y no solamente a la iglesia de Jesucristo, sino a todos los pueblos, porque Dios es un Dios, ¿verdad? Para todos nosotros. Dice la Escritura que envió a su Hijo amado a morir por nosotros, ¿verdad? Por todo aquel que le crea, todo aquel que le reciba, porque Dios es bueno y Dios es bueno todo el tiempo. Quiero comentarles de una manera rápida que el día de hoy se está celebrando en este municipio de Coaxintla, donde estamos transmitiendo un programa de evangelismo, el cual lleva por nombre Resplandece Coaxintla, ¿sí? El lema es Transformados para Resplandecer. Y pues bueno, varias iglesias de este municipio de Coaxintla, Veracruz, se han dado a la tarea de organizarse para poder evangelizar a esta ciudad. Quiero decirles que fui invitado también a participar, aunque vivo en Poza Rica, pero somos pueblo de Dios, ¿verdad? Y nos invitaron a colaborar precisamente aquí mi amigo y mi consiervo, mi gran amigo, el pastor Daniel Sánchez Cuevas, que hoy nos acompaña, que es nuestro invitado de lujo, ¿sí? Y bueno, este evento va a culminar precisamente en el Parque Central de esta ciudad, que está ubicado frente a la presidencia municipal, ¿sí? El día de hoy es el cierre evangelístico a las 5 de la tarde, donde tendremos un tiempo de adoración. Habrá alabanza, ¿verdad?, a cargo de varios siervos. Y bueno, y para compartir la palabra viene un siervo de Dios que viene desde Estados Unidos, ya se encuentra aquí en esta ciudad. Así es que le invitamos porque esperamos grandes cosas, ¿verdad?, de parte de Dios. Dios sigue haciendo milagros. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Nuestro Dios es inmutable, Él no cambia, es el mismo Cristo de la gloria. Así es que el día de hoy créale a Dios, vaya, ¿verdad?, a buscar no solamente su milagro, ¿sí? Vaya a buscar la restauración, ¿sí?, la sanidad para su alma, para toda su vida, ¿verdad? Porque Dios quiere sanarnos en cuerpo, alma y espíritu. Dios quiere restaurarnos, pero no solamente eso, también nos quiere vivificar por medio de su Santo Espíritu para que alcancemos esa promesa de bendición. Dios tiene muchas promesas, pero hay una promesa grande, maravillosa, que todos seamos salvos. Así es que Dios quiere, ¿verdad?, que usted y que yo y que todos nosotros y todo aquel que se quiera sumar a la iglesia de Jesucristo alcancemos la salvación y la vida eterna de parte de ese Dios vivo, un Dios real, un Dios que nos escucha y un Dios que se mueve en misericordia, un Dios que nos da por la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero es necesario que nosotros nos acerquemos con un corazón dispuesto y que hablemos con Papá Dios a través de la oración. Y precisamente hablando de oraciones, porque sabemos que las oraciones Dios las responde, ¿verdad? Tal cual hoy lo estamos compartiendo, ¿verdad? Que las oraciones tienen respuesta. Bendito sea nuestro Padre Todopoderoso. Y bueno, hay grandes historias bíblicas, ¿sí? Hay grandes historias en el libro sagrado y quiero decirles que precisamente Dios responde las oraciones y Dios está dispuesto a responder de vuestras oraciones, y para eso pues les vamos a participar de una gran historia. Y qué mejor para que la comparta mi consiervo, que tiene un don especial para compartir las historias bíblicas. Dios le ha dado un don, algo hermoso, algo maravilloso, y esperamos que preste atención porque esto viene de parte de Dios, no de parte del hombre. Compártenos, por favor, pastor. No, muchas gracias, pastor Víctor. Realmente es un honor, un privilegio estar aquí con ustedes y para Grupo Es Noticia. Gracias a Dios por sus vidas de ustedes. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. La misericordia del Señor es para proveer de Él para su pueblo. Así que Dios ha llamado al pueblo a sacar un pueblo para su reino. Así que nosotros estamos solamente sirviendo al Dios vivo, único y verdadero, el cual es Jesucristo, nuestro Señor. Y ciertamente Dios ha dado dones a los hombres, capacidades, talentos muy diferentes cada uno.
Algunos son apóstoles, otros son profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero la finalidad es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Realmente nosotros somos un grupo de pastores, de hermanos en Cristo, compartiendo las noticias, compartiendo las buenas noticias de salvación. Pero ciertamente la Biblia tiene muchos temas, muchas enseñanzas, realmente, y muchas historias. Como comparte mi pastor Víctor también comenta, tengo un don para contar historias, contar la historia que viene en la Escritura. Y ciertamente el Señor Jesucristo ha puesto también estas historias para que nosotros realmente desarrollemos nuestra vida para no cometer los mismos errores. Y hay historias muy hermosas, muy preciosas. El título de hoy se llama Dios responde las oraciones. Realmente es cierto, pero a veces el cristiano o el ser humano no discierne, no sabe que Dios ya respondió su oración. Y este es el tema de hoy, que a veces somos nosotros incrédulos. Cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios por alguna necesidad y Dios responde la oración, a veces no nos damos ni cuenta. Es más, a veces ni la creemos. Tal es el caso de una amiga que les voy a contar, se llama Rode. Es muy hermosa la muchacha. Pero para eso pues necesito explicarte primeramente de dónde viene esto. De dónde viene que era tanta su alegría, de que se volteó y se fue corriendo a avisar en vez de hacer lo que tenía que hacer. Es una muchacha muy alegre, realmente, pero déjame contarte antes que Jesucristo primero hizo una advertencia. Voy a poner esto como base, quiero que me siga, por favor, ponga atención. Bienvenidos sean todos. Ya como lo dijo el pastor Víctor, nosotros estamos pastoreando la iglesia Jesús, la vid verdadera, en Coatzintla, fraccionamiento Tajín, calle del Sol, número 18. A las 5 de la tarde tenemos los servicios todos los domingos. Amén, todos los domingos, ahí estamos compartiendo. Y realmente compartimos lo que Jesucristo nos dijo en su palabra, ¿sí? Mire, quiero tomar como base Juan capítulo 16, versículo 1 al 4, cuando Jesús dio una profecía y le dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Primero dijo: os expulsarán de las sinagogas. Hace un rato fuimos a compartir y ya casi nos expulsan, casi nos corren. Pero dice: y aún viene la hora que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto lo harán porque no conocen ni al Padre y no me conocen ni a mí. Y más los he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de que ya se los había dicho. Entonces Jesucristo siempre nos dice una palabra para que cuando algo suceda, nosotros entendamos que Él ya nos los había advertido, ya nos había dicho. Así que no nos sorprenda que unas cosas como las que nos pasaron hace un rato en el evento de evangelismo Resplandece que estuvimos compartiendo con el pastor Víctor, nos pasó. Gloria a Dios por ello, ¿eh? Entonces estamos contentos porque mire qué alegría de que la gente se acerca y uno nos dicen de cosas y otros nos aplauden, otros felicitan. Amén. Pero realmente estas cosas que nos pasaron ya Jesús nos los había dicho desde antes, ya Jesús nos los había advertido. Qué bueno que están ustedes escuchando cada sábado, ¿verdad? Cada sábado las transmisiones del pastor Víctor, las enseñanzas que él comparte como el mensajero de Dios, tiene su programa. Gracias a Dios por ustedes, por toda la audiencia y por todos aquellos que comparten esta difusión. Pongan en su Facebook, pueden compartir, más que nada para que pueda llegar la palabra del Señor a muchos. A lo mejor tú ya la tienes, tú ya eres salvo, pero tú tienes que compartirlo, porque tú no te puedes quedar solamente con ser salvo tú y que otro se pierda. Jesús vino a salvar, Jesús vino a restaurar, Jesús vino a redimir a todo aquel que no va a escuchar. Mira, Hechos capítulo 28, en el 27 dice que hay ojos que van a oír, pero no oirán. Hay ojos que van a ver, pero no van a ver. Y Jesucristo nos dijo por medio del apóstol Pablo, por medio de las cartas, por medio de Hechos, en el capítulo 28, 27 y en el 28 dice que esta salvación va a ser para los gentiles, o sea, para nosotros. Nosotros íbamos a oír.
y va a oír aquel que no conoce, porque el que conoce no va a oír, sino que va a oír el que no conoce. Y aquellos que no conocen son los que te van a oír, te van a prestar atención y van a escuchar el mensaje del Señor. Entonces, créeme que quiero poner esta historia, que me pongas atención prácticamente porque voy a comenzar esta historia. Amén. Está en Hechos capítulo 12, por si quieren seguir la escritura, saben que es hermosa, pero te la voy a contar así como viene y voy a ir haciendo un paréntesis en cada versículo, porque es necesario situarse en dónde estábamos, con quién estábamos y quién es el que estaba hablando y dónde es donde estaba hablando y quiénes son. En este pasaje de la escritura, en Hechos capítulo 12, habla de un rey Herodes. Quiero que escuches quién era este rey Herodes primero. Conocemos que hay 4. Si no lo conocías, hay 4 Herodes. Herodes el Grande, que fue cuando los niños, fue la matanza de los niños, la que se conoce, cuando Jesucristo era bebé, y que Herodes Herodes el Grande mandó matar a todos los niños de menores de 2 años, una matanza tremenda. Ese fue Herodes el Grande. Después fue Herodes Antipas, su hijo, Herodes Antipas, el cual se conoce porque él fue el que soltó a Barrabás y condenó a Pilato, a Jesucristo. Es Herodes Antipas. El del cual estamos hablando ahorita es Herodes Agripa I, que es el nieto de Herodes el Grande. Ya después es Herodes Agripa II. Pero este Herodes, del cual estamos hablando en Hechos capítulo 12, Herodes Agripa I, es el nieto de Herodes el Grande, lógicamente. Él era, de alguna manera, judío también. Tenía participación con los judíos, era del mismo pueblo, o sea, tenía relación con los judíos. De tal manera que, como era judío, los romanos quisieron usarlo a él para poder acercarse más al pueblo judío, para poder tener conexiones con él. Entonces, este Herodes Agripa I, fíjate lo que hizo en el primer capítulo del Hechos, capítulo 12, versículo 1, dice: en aquel tiempo el rey Herodes Agripa I echó manos a algunos de la iglesia para maltratarlos. Quiere decir que Herodes había echado mano de algunos de los creyentes en Jesús. En aquel entonces apenas ya habían pasado 12 años habían pasado, en el cual este Herodes estaba echando de mano de la iglesia a aquellos judíos que habían creído en Jesús, que habían creído porque eran fariseos. Entonces realmente dice que aquí este Herodes en el 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, que había agradado a los judíos, porque acordemos que Herodes era parte judío, pero también venía con los romanos. Tu hermano está ya llegando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Había querido agradar a los romanos, de tal manera que era como judío, así, simpatizante con ellos, pero realmente dice que él, para agradar a los judíos, a los fariseos más que nada, no a los cristianos, no a los de la iglesia, sino para agradar a los fariseos, había matado a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que había agradado a los judíos, dice que procedió también a aprender a Pedro, o sea, el cabecilla, él sabía quién era Pedro. En ese tiempo se estaba celebrando la fiesta de los panes sin levadura, en aquel entonces, que era una fiesta que consistía en 7 días. Ya después venía la Pascua, la celebración de la Pascua. Pero dice que en ese día de los panes sin levaduras agarraron también a Pedro, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel. Y lo custodió tanto que puso soldados, 4 grupos de soldados cada uno, para que le custodiasen. Y proponía a él que lo iban a sacar después de la Pascua. O sea, después de la Pascua lo iban a sacar, para poder matarlo. Pero así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, ya eran sus últimos días. Yo creo que Pedro sí estaba orando. Aleluya. Pedro estaba orando dentro de la cárcel. ¿Y qué creen? Todos los seguidores de él, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso yo digo que Dios sí responde las oraciones, porque a continuación vamos a enterarnos cómo fue que Dios respondió la oración de la iglesia, la oración en la cual la iglesia ora sin cesar por alguna necesidad, por algún problema. Por eso yo te invito a que tú ores a Dios, ores al Señor por la necesidad que tengas. Dios sí responde las oraciones.
y las responde de tal manera que se haga su voluntad de él. Dice que cuando Herodes, Agripa I, le iba a sacar, ya iba a ser el cumplimiento, dice que aquella misma noche, ya había pasado la Pascua, estaba Pedro durmiendo, estaban los soldados, estaba sujeto Pedro con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta estaban custodiando la cárcel, imagínense a Pedro, adentro. Y ya realmente ya no tenía esperanza. Pero dice que un ángel del Señor se le presentó y que la luz resplandeció el lugar. Estuvo algo hermosísimo ha de haber sido en ese lugar. Y a Pedro lo despertó así tocándolo. Despiértate, levántate, vamos pronto. Dice que en ese momento las cadenas se le cayeron. Algo sobrenatural, algo increíble, realmente. Y le dijo el ángel, cíñete, átate las sandalias, el calzado. Y Pedro pues lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu mano, sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro iba como cuando tú te levantas al amanecer, todavía no despiertas y no sabes ni qué, ni te echas agüita en la cara. Ibas caminando, no sabías ni qué, pero pues tú por inercia te levantas como cuando vas al trabajo y ya te hizo tarde. No sabes ni qué, y ahí vas caminando, pero ibas siguiéndolo. Pero en verdad, Pedro dice que no sabía que era de verdad lo que el ángel le decía, sino que pensaba él que pues, era una visión, o que estaba soñando todavía. Pasó la primera puerta, la primera guardia, pasó la segunda guardia, llegaron a la puerta de fierro, dice de hierro, y quedaba la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, imagínate ese milagro. Salidos pasaron una calle, luego el ángel se apartó de él, se fue. Y ya cuando fue que Pedro despertó, y volvió en sí, se vio en la calle, y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, Dios lo libró. Pero lo que ustedes no saben es que la iglesia estaba orando sin cesar, estaba intercediendo por él. Por eso la intercesión es muy necesaria, que la iglesia ore por cada uno de los siervos, por cada uno de nosotros. No nada más cuando tengas necesidad, también hay que orar también para que el Señor abra puertas en donde vayamos a predicar. Dice que habiendo considerado esto, Pedro volvió así, corrió, se fue y llegó a la casa de una hermana que se llama María. Esta María, la cual no es la madre de Jesús, era la madre de Juan Marcos, del libro de Marcos que conocemos nosotros. Así es. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Marcos, pero Marcos se llama Juan, tiene sobrenombre Juan Marcos. De hecho se llama Juan, nada más que le pusieron Marcos, Juan Marcos. Y ahí en esa casa dice que estaban muchos reunidos. En esa casa había una muchacha, allá dentro de esa casa, la cual era la sirvienta, así lo dice la escritura, era la sirvienta, era la muchacha que atendía, hacía la limpieza, la cual tenía el nombre de Rosa, se llamaba Rosa, pero pues en el pueblo de judío se le conocía como Rode, se le conocía con el nombre de Rode, pero en realidad significa rosa. Y eran las muchachas, las sirvientas, no se vayan a ofender todas las que se llaman Rosas, no, nada que ver. Era la muchacha que estaba ahí atendiendo la casa, estaba participando, estaba escuchando las oraciones, muy alegre era esa muchacha, dice la escritura, era muy simpática realmente y andaba participando en todo, oyendo que los apóstoles y todos los que estaban reunidos oraban sin cesar porque Pedro fuera liberado. ¿Te imaginas tú cómo es que hay unas oraciones dentro de tu casa, dentro de los hermanos cuando oran por algo? Había intercesiones, yo creo que ahí hasta en lengua estaban hablando, era una oración intercesora por el apóstol Pedro, el cual ya estaba destinado a morir, porque ya Herodes lo había preparado para el día de la Pascua, y era ese día ya. Entonces ya no había esperanza de que Pedro pudiera aparecer, los apóstoles ya, todos los demás habían perdido la esperanza de que Pedro pudiera salvarse, pues ya habían matado a Jacobo, y entonces seguía Pedro, y entonces ellos decían, ya nosotros ya no tenemos esperanza, porque después de Pedro nos van a agarrar a nosotros. Pero como la muchacha esta Rode, volvemos a la casa,
donde todos la Escritura suponen que fue la última cena, donde el Señor es el aposento alto, esta casa, donde los historiadores comentan que ahí es donde el Señor celebró la Santa Cena, en la casa de María, la madre de Juan Marcos. Esta muchacha, la que estaba dentro de la cual estamos hablando ahorita, dice que cuando Pedro, a la puerta del patio, llamó Pedro a la puerta, la que estaba en el patio, dice que la muchacha salió a escuchar, salió y oyó que era Pedro. Esta muchacha se llamaba Rosa. Dice que Pedro hablaba afuera, tocaba la puerta, tocaba duro. ¡Ábranme! ¡Ábranme! Yo no sé si nos puedas identificar por el tono de voz que tenemos nosotros, pero yo, si el pastor Víctor llega a mi casa en la noche o algo y habla, y Pastor Daniel, yo sé que es Víctor porque le escucho el timbre de su voz, conozco el timbre de su voz, conozco el timbre de voz del pastor Uriel Castro también, ya lo identifico, y de muchos ya identifico el timbre de su voz. Hasta las pisadas cuando llegó, ¿no? Así es. Entonces, conozco el timbre de voz de casi de la mayoría. Jesús dijo una palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Entonces, nosotros oímos la voz del pastor y le seguimos. Entonces, nadie puede seguir a otro que no sea su pastor, realmente. Entonces, nosotros oímos la voz de nuestro pastor y le seguimos. Pero esta muchacha dice que salió a escuchar. Una muchacha llamada Rode escuchaba que estaban tocando, pero escuchaba que Pedro estaba hablando, que Pedro estaba gritando. ¿Por qué? Porque en el 14 lo dice, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, ¿ve cómo sí tiene lógica lo que estoy diciendo? Sí. Porque cuando reconoció la voz de Pedro, dice que de gozo, o sea, de alegría, se maravilló tanto de, Pedro, no abrió la puerta, sino que salió corriendo para atrás y dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. O sea, una muchacha alegre, pero bien despistada, bien distraída, de tal manera. Pero fíjese qué cosa pasó. Que ellos, los que estaban orando, le dijeron: estás loca. O sea, ella aseguraba que era así, que Pedro estaba allá. O sea, los que estaban orando, Para que Pedro saliera. estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, Dios los librara, y de tal manera que llega Rode, les avisa que ya Pedro está en la puerta, que escuchó su voz, y no le creen. O sea, están orando y no creen que Dios va a hacer la obra. En este caso, ayer estábamos platicando con el pastor Víctor de una anécdota que es real, realmente real, sí, me estaba compartiendo, donde dice que la iglesia tenía enfrente una competencia, pero mundana, donde vendían alcohol y había música a todo volumen, la iglesia estaba orando para que Dios cerrara ese lugar. Y cuando Dios dice que hizo la obra, ¿por qué? Porque llovió y cayó un rayo y destruyó esa casa. Así. O sea, se quemó la casa de enfrente, no sé cómo estuvo el asunto bien, pero dicen que el que estaba enfrente, el dueño de la cantina, el ateo, el dueño de la cantina, demandó al pastor para la iglesia, porque había dicho que él, a través de sus oraciones, le habían destruido el lugar. Y cuando fueron las autoridades a preguntarle al pastor, y dijo el pastor: pero es que nosotros no. Entonces, no hay pruebas. ¿Y qué fue lo que dijo él? Dice el juez: es que no doy crédito a esto. Como un varón que es ateo viene y denuncia por un milagro de Dios que respondió las oraciones del pastor y la iglesia juntamente con el pastor no creen que Dios haya obrado, que haya escuchado sus oraciones. Así es, sí. Entonces aquí todos estaban incrédulos y realmente dijeron a Rosa: estás loca. Pero como Rode les dijo, pero les aseguraba que así era. Entonces ellos le decían: no, pues es su ángel, es su espíritu, oíste mal. Pero como Pedro persistía en llamar afuera, yo me imagino a Pedro allá atrás afuera desesperado, ¿no? Sí, ya afuera. Ya, pues venía escapando de la cárcel y ya cuando se abrieron y le vieron, pues se quedaron sorprendidos. Esto es lo que dice aquí. Se quedaron atónitos, o sea, incrédulos. ¿Cómo es posible de que Pedro esté aquí? O sea, el mismo cristiano orando por una necesidad y Dios respondiendo y no creyendo, ni porque lo estaban viendo.
Nosotros estamos orando también en la iglesia, es un paréntesis, por varias situaciones que están pasando con nosotros en la iglesia, con los miembros de donde yo estoy participando o pastoreando, se puede decir de esta manera. Una hermana, ¿puedo contar contigo? Sí, sí, claro. Una hermana tenía a su cargo 2 nietos, no hijos, nietos. La hermana y el hermano pues ya están grandes de edad. Su hija se los dejó desde chiquitos. Entonces ya uno tiene 14 años, pero no oye ni ve. Digo, no oye ni habla, perdón, ni habla, sordomudo. Tiene un tratamiento especial en escuela especial, pues lógicamente batalla. Una muchachita de 17 años que también está estudiando. Pero ellos pues se ven la necesidad pues, de tener este tipo de... que lo hacen con alegría, con mucho amor, los cuidan, ellos lo quieren como si fueran sus hijos, pero en el orden de Dios no son sus hijos, son sus nietos. Entonces, orando a Dios, sucede que, Señor, ayúdalos, y nosotros oramos para que el Señor los ayudara, pero nosotros no sabíamos de qué manera el Señor los iba a ayudar. De tal manera que apenas fuimos, me acompañó el pastor Víctor, es testigo de esto, que los niños se los llevó la mamá a vivir con la otra abuelita, con la esposa de su papá, y pues la familia de mis hermanos pues quedaron muy tristes, sentimentalmente realmente no lo podían creer ellos, que se habían ido los niños, pero como Dios, en su infinito amor, sus pensamientos de Él no son nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Nosotros pensamos sentimentalmente, pero Él no, Él actúa con justicia, y lo justo es que ellos ya no tengan esa carga tan pesada que hasta les impedía venir a la iglesia los domingos, de tanta manera. O sea, realmente ahí Dios obró a su voluntad y hizo algo justo, pero ¿qué creen? Nos quedamos atónitos. No creemos que fue Dios el que lo hizo. Creemos que fue los mismos chamacos o incluso le echamos la culpa al diablo. Sí, sí, sí. Entonces, hubo otra hermana, esta hermana que tengo yo y es hermana en carne, que trabajando tenía su trabajo ella, que la absorbía de tal manera que no tenía tiempo ni siquiera de pensar nada. Tenía un trabajo que el puro celular, puro captura, puras capturas, incluso en su horario normal, solamente estaba atendiendo, no sé qué tiempo llevo, gloria a Dios. Adelante. De tal manera que no tenía tiempo, y cuando venía a la iglesia los domingos, que asistía, y podía asistir porque así le permitía su trabajo, incluso a veces hasta se escapaba de su trabajo para venir, ama al Señor, yo soy testigo que ama al Señor, tiene un corazón, el Señor la ha tocado, pero su trabajo la había absorbido tanto que se estaba alejando, se estaba apagando, como nosotros decimos, su espíritu se estaba contristando, se estaba entristeciendo, no tenía el mismo gozo, la misma alegría que da cuando conoces al Señor y empiezas a servir. Y nosotros oramos, nosotros le decíamos que ese trabajo, que renunciara. Dice, no, porque ya estoy grande, ya no sé dónde voy a trabajar y es el único trabajo que tengo. Dios te va a proveer otro trabajo. Y no quería renunciar. Entonces oramos a Dios por ella. ¿Y qué creen? Hace poquito, tendrá unos días, 2 o 3 días, que Dios, yo digo que fue el Señor el que provocó un malentendido dentro de su trabajo, donde a ella la involucran en una cosa que ni siquiera ella dice, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada de eso, yo soy inocente, pero la involucraron de tal manera que ustedes se vio la necesidad de renunciar. Que se vio la necesidad de pedir su renuncia, porque realmente no tenía ya por qué seguir con esas personas ahí a un lado. Endureció el corazón de su jefe inmediato, tanto que ella lo quiere mucho, pero realmente ahorita está libre, ya gracias a Dios. Estamos orando ahora para que el Señor le dé un trabajo conforme a su voluntad para que pueda estar de más tiempo para la iglesia. Entonces, orando a Dios, nosotros decimos, pero es que ¿cómo le pasó esto? O sea, nos quedamos atónitos, a veces nos quedamos sin creer que es Dios respondiendo su oración. También tengo el testimonio de otra hermana también de la iglesia, ahí mismo, y esto, gracias a Dios, lo van a saber también ustedes, que orábamos porque su hijo estaba en relación con una de Veracruz, de allá, y viajaba a Álamo, y viajaba a Puebla, venía a Poza Rica, se iba a Veracruz, y la hermana pues aquí en la iglesia todos los domingos orábamos por él. El muchacho
y fue a la iglesia, también ha ido a la iglesia, quiere asistir, pero sus mismos viajes que tiene y su misma relación con la señora esta de acá de Veracruz, pues no le dejaba asistir acá. Entonces, nosotros oramos, Señor, convierte a esa muchacha, trata con ella, ya vino a la iglesia, no le gustó, nos tacha a nosotros ya usted sabrá de lo que nos tacha a nosotros, los pastores, todo, y aparte, unos vividores, etcétera, ¿no? Ladrones. Más, hermano, no le puedo decir. Pero realmente ella vive en Veracruz. Nosotros oramos, Señor, conviértela, Padre, toca su corazón. También para ella alcanza salvación, Señor. Conviértela, porque el muchacho sí tiene fe, sí ha creído y sí tiene voluntad de querer servir. Pero amén, te digo, porque está atrapado. Nosotros oramos por eso, pero también oramos por otra. Si no la convierte, Señor, sepáralos y que quede libre el muchacho, porque él sí quiere venir. Y apenas hace unos días también, esto sucedió 2-3 días, no estoy hablando de muchos, ya dijeron, le aventaron su ropa fuera de la calle, no quieren saber más, nada más de la noche a la mañana dice que la muchacha se puso como loca y le tiró sus cosas por la calle de tal manera que lo corrió. El muchacho ahorita está en Puebla, juega béisbol, realmente es profesional, el muchacho y está pronto a venir a Poza Rica el miércoles, de este miércoles llega. Y gracias a Dios yo creo que lo tendremos el domingo ahí. Y creemos que se va a firmar pronto a los pies de Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros estemos orando por una necesidad y no podamos ni creer cuando Dios hace la obra? ¿Cómo nosotros estamos orando por algo que nosotros sabemos que es necesario? Que Dios intervenga porque nosotros no podemos hacerlo. Amén. Y solamente lo sobrenatural de Él hace que sucedan las cosas. Pero nosotros nos quedamos como ellos, atónitos. ¿Por qué? Porque realmente cuando vemos que Dios responde la oración, nosotros nos quedamos perplejos pero para eso necesitamos también tener el discernimiento, para poder entender. Y termino con Hechos capítulo 12, 17, 18, dice, pero él, o sea Pedro, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen, porque pues venía huyendo de la cárcel, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, y le dijo, vayan a hacer saber esto a Jacobo, y a todos los hermanos, y salió y Pedro se fue a otro lugar, Sí, hubo alboroto y todo lo demás. De hecho, los soldados, como dice aquí, luego que fue de día, hubo muy poco alboroto entre los soldados sobre lo que había sido de Pedro, mas Herodes, la Agripa primero, habiéndole buscado sin hallarles, después de interrogar a sus guardias, dice, ordenó llevarlos a la muerte. Era tremendo ese Herodes, puro matar. Después descendió a Judea y a Cesarea y se quedó allí. Pedro continuó el camino. Para este evento, para este tiempo, ya habían pasado, como le digo, era el año 44 después de Cristo. No era en el año 32 ni 33. Ya habían pasado más de 10 años. Ya Pablo, que es Saulo de Tarso, ya se había convertido también. Había venido la persecución y todo esto. Entonces, para que usted pueda seguir entendiendo las historias que vienen en la Escritura, también tienen mensaje. Amén. Y la historia de este mensaje es, no seas incrédulo, cree que Dios responde las oraciones. Te saludo en el amor de Cristo, es el pastor Daniel Sánchez Cuevas, gracias por invitarme. Gracias por aceptar la invitación. A la orden. Jesús es noticia y gracias por todas las facilidades que nos otorga aquí. Pues muchas gracias a todos por seguir nuestra transmisión. Esperamos como siempre que sea de bendición y edificación para su vida lo que hoy se ha compartido. Dios es fiel y cuando Dios es fiel y responde, pues muchas veces como nosotros somos imperfectos como que no le creemos. Pero bueno, aquí estamos y si Dios nos lo permite la próxima semana, si Cristo no viene antes, aquí nos vemos en el Mensajero de Dios. Dios les bendiga rica y abundantemente. Shalom. Shalom, shalom.